La más reciente decisión del Ecuador en materia migratoria es la exigencia de visa a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al país. La medida vigente desde el 26 de agosto además establece un proceso de regularización de aquellas personas de dicha nacionalidad que ya estaban en nuestro territorio. Ellos aseguran estar de acuerdo con la medida. Sin embargo, consideran que no hay un esquema claro para poder hacerlo. Porque estuve en Quitumbe esta mañana y de Quitumbe me pasaron para acá, para el consulado, y entonces vengo acá en el consulado y me dicen que no corresponde. Es que finalmente llegan a la Embajada de Venezuela en Quito y es poco lo que se puede hacer en esta dependencia, que básicamente ayuda en la renovación de pasaportes. O sea, ¿qué me tocó? Entra ilegal. Yo legalmente estoy en Venezuela, aquí no existo. Si yo quiero saber qué van a hacer con mi caso, cuando tengo una cédula vencida y no tengo nada. O sea, ahora voy a tramitar pasaporte. Pero ahora que tengo un pasaporte sacado en Ecuador sin sello, ¿qué van a hacer conmigo? Esa es mi respuesta. Y es ahí donde recuerdan los venezolanos que la gran mayoría de migrantes no cuentan con ese documento. Casi el 70% de venezolanos no tienen pasaporte. Si pidieran una cédula venezolana o un registro para nosotros poder tener algo legal, sería bueno, pero no. Es con el pasaporte y la mayoría no tiene pasaporte. Estamos ilegal igual. Esperan que las autoridades tomen en cuenta estos detalles para el inicio del censo de ciudadanos venezolanos, previsto iniciar el próximo 26 de octubre. Alex Llanos, Medios Públicos. Son las 7 de la mañana en punto. Ya estamos con Andrés Terán, canciller subrogante, listos para abordar este tema. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es muy importante hablar de los detalles de esta medida que se ha tomado ya. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, precisamente queremos saber cómo se observa desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ya esta aplicación de la medida, la ejecución del solicitado de visa humanitaria para que se pueda ingresar a nuestro país. ¿Cuál es el análisis que tienen hasta el momento? Bueno, la medida acaba de comenzar a aplicarse a partir del lunes. Los datos que tenemos hasta el momento son de que ya tenemos 550 aplicaciones. De ellas, de las 550, 371 son las correspondientes al visado de excepción por razones humanitarias. O sea, los venezolanos están aplicando a otro tipo de visas, los tipos de visa que el Ecuador ya venía, digamos, implementando, las visas regulares, visas para deportistas, en fin. Porque la relación entre Ecuador y Venezuela es muy amplia, es muy importante, y me parece muy pertinente el editorial del Telégrafo respecto justamente a este tema de la migración. No nos olvidemos que el Ecuador también tuvo migración en España, en Estados Unidos, pero básicamente en España, que fue una migración reciente, en donde nuestros compatriotas también sufrieron ese tipo de situaciones, y hoy en día el ecuatoriano en España es una comunidad que contribuye al desarrollo de España. Entonces yo creo que hay que empezar con una campaña de educación, de información y de regularización, y en eso es justamente, y esa es la virtud de esta medida que ha puesto el Ecuador, el hecho de poder regularizar a los ciudadanos venezolanos que ya están en Ecuador, que el proceso empezará a partir de octubre, no es inmediato, empezará a partir de octubre, se extenderá hasta el 31 de marzo, ¿no? Implica también brindar beneficios, pues que el Estado pueda proveer servicios. Regularizar implica que el ciudadano pueda tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los ecuatorianos aquí en el Ecuador. Entonces, claro, van a poder trabajar, pero también van a poder tributar. Es decir, no solamente son los derechos a los que van a acceder, sino también van a tener que cumplir con las obligaciones que cumple todo ecuatoriano en nuestro país. ¿Qué ha pasado en este momento en las fronteras? ¿Cuántas personas se habrían quedado de alguna manera varadas? Porque hay quienes incluso querían ir a Perú, a Chile, y que estaban protestando por ese tema, porque ellos tenían la intención de hacer tránsito en Ecuador y no quedarse. Bueno, como todos sabemos, la medida fue publicitada a partir del 26 de julio, que fue la fecha de su firma, y todos sabían, y todos tanto los venezolanos que estaban aquí como los venezolanos que estaban por ingresar, sabían que a partir del 26 de agosto se iba a exigir una visa. Aquellas personas que demuestren que tienen un visado, ya sea para Perú o para Chile,
nosotros estamos permitiendo el paso, pero los que demuestren que tengan un visado. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Algún documento, la cédula que diga residentes? El visado normalmente se estampa en un pasaporte, de tal manera que el ciudadano, si demuestra que tiene un pasaporte y que está en el, digamos, y que está estampada la visa, ya sea para Perú o para Chile, podrán pasar. ¿Ya se han dado estos casos? No tengo ese detalle, pero me parece que sí. Pero esa es de todos modos la disposición. Sí, esa es la disposición es esa. Y las personas que quieren venir a quedarse en el Ecuador tienen que sacar un visado de los tantos que tenemos nosotros. Hay como 18 clases de visas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero además tenemos este visado que es el visado de excepción por razones humanitarias, a los cuales los ciudadanos venezolanos podrán aplicar en línea. Usted nos decía que ya hay 550 aplicaciones. ¿Cuánto dura este proceso de poder obtener la visa, presentar los documentos que, uno de ellos es el pasaporte? Veíamos en la nota que un ciudadano venezolano decía que es muy difícil conseguir el pasaporte. Entonces, ¿qué se espera de las solicitudes, de la cantidad de personas que quieran ingresar al país con este tipo de visado? Bueno, en primer término yo quiero decirle que el 70% de los venezolanos que han ingresado al Ecuador y que están ya aquí, el 70% tiene pasaporte o vigente o caducado. La medida que el Ecuador ha implementado es de la posibilidad de que el ciudadano venezolano solicite la visa con un pasaporte que puede estar caducado hasta por 5 años. Es decir, nosotros le estamos dando esa posibilidad. ¿Y por qué estamos dando esa posibilidad? Porque nosotros consideramos que el pasaporte es un documento que ofrece las seguridades necesarias para poder establecer que realmente la persona que está portando ese documento de viaje es verdaderamente ¿La cédula no les ofrece esas seguridades? Las cédulas lamentablemente no ofrecen esas seguridades y es por esa razón por la cual nosotros hemos optado por el pasaporte. Es más, en una de las reuniones internacionales que el Ecuador ha liderado, que es el llamado proceso de Quito, en una de ellas, en una de las declaraciones, se establecía ya el que los países puedan aceptar los pasaportes aunque estén caducados para la identificación de los venezolanos, porque justamente es el documento que nos permite a nosotros identificar plenamente a esa persona. Ahora, de estas aplicaciones, ¿cuánto tiempo dura este proceso? Bueno, todavía estamos en el proceso, entonces todavía no puedo decir cuánto demora. Además, hay un detalle que es importante que debemos señalar, que cuando el ciudadano aplica, llena el formulario, sube la copia del pasaporte, sube el récord policial, ahí el ciudadano deberá elegir una cita, deberá hacer una cita en el consulado en donde se lo recibirá y se constatará la veracidad de esa documentación que ha subido. Y luego de eso, pasado un tiempo prudencial, se le remitirá la visa vía electrónica. Ahora, ¿estos requisitos documentales van acompañados de esta entrevista que usted menciona, de esta cita? Usted en una anterior oportunidad nos decía, ¿no? Se les va a consultar ciertos temas. ¿Qué tanto peso tienen los documentos con la entrevista? No, la entrevista es importante en tanto en cuanto el ciudadano debe presentarse y debe presentar físicamente los documentos que ha subido vía digital. Es solamente para poder corroborar la veracidad. Porque no nos olvidemos que se trata de una visa de excepción de carácter humanitario. No es que estamos haciendo una entrevista, ni mucho menos. Es un tema justamente para poder constatar la veracidad de los documentos que está subiendo y ya con esa constatación poder hacer el trámite de la concesión de la visa. Aclararlo de todos modos, sí. ¿no? Ahora, según las cifras que maneja la Cancillería, el ingreso de ciudadanos venezolanos se incrementó desde la expedición del decreto 826. ¿Cuál es el balance que tienen de la entrada de ciudadanos venezolanos durante este tiempo
desde el 25 de julio hasta antes de que se aplique la medida de la visa humanitaria. ¿Se aumentó el ingreso de ciudadanos venezolanos? Sí, tenemos cifras, no tengo las cifras a la mano, pero sí tenemos cifras de que el ingreso de ciudadanos venezolanos desde el 26 de julio que se suscribió el decreto hasta el 25, domingo 25 de agosto, sí, se han incrementado sustancialmente los ingresos. Estamos hablando de alrededor de 2.500 personas por día, de lo que estaba a menos de 1.000 o alrededor de 1.000. De alguna manera una desesperación por aprovechar esos días que todavía no se solicitaba la visa. Y realmente hay que señalar que el decreto establece muy claramente que para la regularización posterior, es decir, para octubre, solamente podrán aplicar aquellos ciudadanos que hayan ingresado hasta el 26 de julio. Es decir, las personas que han ingresado con posterioridad no van a poder someterse a esa posibilidad. En el tema de la visa humanitaria específicamente. En el tema de la visa humanitaria. Ya, yo revisaba pues precisamente un boletín que emitían desde la Cancillería y haciendo cuentas son alrededor de 100.000 personas las que ingresaron, pero me imagino que muchas de ellas también pues están de tránsito, ¿no? Que se fueron a Perú, que se fueron a Chile y otras de ellas se habrán quedado en el país. ¿Por qué no pueden ellas acogerse a la visa humanitaria? Bueno, esa es una de las reglas que nosotros hemos puesto, porque si no, imagínense, abriríamos al universo de todas las personas. Normalmente los procesos de regularización tienen periodos. Esto no es un invento del Ecuador, esto lo hacen todos los países. En todos los países se hacen procesos de regularización con fechas específicas, justamente para poder tener identificado cuál es el universo que vamos a regularizar. Ahora, ¿se tiene pues alguna medida, un balance de cuántas personas se quedaron sin poder ingresar al país? Porque vimos pues largas filas de ciudadanos, aglomeración de gente en Rumichaca. En el primer día creo que se hablaban de como de 400 personas. Ayer me dijeron que habían 200. Me parece que hoy la situación está un poco más normal, digamos, vamos a decir. Pero lo interesante de esto es, fíjese cómo la medida ha podido, tiene resultados. Primero, Naciones Unidas hablaba de que hasta fin de año habrían en el Ecuador 500.000 venezolanos. Actualmente hay 350.000, más o menos. Actualmente sí, estamos hablando de un número cercano a los 400.000. Pero fíjese que es interesante, si Naciones Unidas prevé que hasta fin de año tendremos 500.000, fíjese que el día de ayer apenas ingresaron 31 ciudadanos. O sea, y ese es justamente por la efectividad de la aplicación de la medida. Si nosotros pensamos que ese va a ser la tendencia hasta fin de año, las previsiones de Naciones Unidas no se cumplirán. Con lo cual la medida surtirá sus efectos, está surtiendo sus efectos, definitivamente. Y son 30 y algo de personas, 30 y ¿cuántas me dijo? 31. 31 personas que han ingresado el día de ayer. O en estos días. Ayer o anteayer. Bueno, no, ya. Sí. Lo importante es, ¿estas personas ingresan ya con documentos? ¿Ellas ya vivían en el país o cómo ingresaron? Sí, son personas que tenían una visa ya, una visa que de las que normalmente ya se venían ofreciendo a través del consulado virtual, que es la página web a través de la cual se accede a las visas. ¿Qué decir de los pasos irregulares? Nosotros queremos invitarle a ver esta nota precisamente sobre otro tema que también ha surgido y pues a propósito de las declaraciones del canciller colombiano, que debe pues haberlas visto el día de ayer. Él se refirió a que pues estas medidas, esta implementación de la visa, lo que puede hacer es generar el incremento de la migración irregular. En Tulcán, 4 migrantes venezolanos intentaron ingresar al Ecuador por un paso irregular. Los extranjeros fueron sorprendidos por personal policial y militar en uno de los puntos de control migratorio.
En la calle Larga, una comunidad ubicada en la parroquia fronteriza de Urbina, se encontraron a 4 ciudadanos venezolanos que decidieron internarse en Ecuador por uno de los pasos informales. Los migrantes caminaron 5 horas para llegar hasta este punto, pero se encontraron con personal policial y militar, quienes les solicitaron se retiren voluntariamente. Uno buscó la manera porque en verdad ya teníamos 3 días en ese terminar ahí durmiendo en el piso y esas cosas. Pero esto no lo vamos a permitir, seremos firmes, seremos contundentes y obviamente tratamos de que la migración irregular no se lo haga por estos puntos. Los extranjeros se arriesgaron a ingresar por caminos de segundo orden porque viajan tan solo con la cédula y tarjeta andina. Busco la forma de entrar por una trocha y seguir mi rumbo. Pese a que retornaron a Colombia, aseguran que intentarán nuevamente entrar al Ecuador. Pero mientras le cierran el paso al venezolano, el venezolano va a seguir buscando trocha. Eso es fácil. Por donde sea me meto, pero vuelvo. De nada me sirve estar ya haciendo nada. Este es el primer grupo de migrantes que hacen uso de uno de los 28 pasos informales que hay en la frontera colombo-ecuatoriana. Sí, en el día de hoy, pues sinceramente, pues no se ha visto más gente, sino hoy estábamos ahí, como se dice, rajando una leña y los miramos ahí. Vamos a continuar con los operativos, aunando esfuerzos con las diferentes instituciones. Los controles migratorios se extendieron a lo largo del cordón fronterizo. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Bueno, ahí vemos lo que está sucediendo también en la frontera colombo-ecuatoriana y pues haciendo alusión a las declaraciones que hizo el día de ayer el canciller Olmes, dijo que esta medida de Ecuador lo que hace es incrementar la migración irregular y fomentar los delitos conexos, es decir, la trata de personas y pues otras cosas que se generan y que ya se han visto alrededor de la migración y que ocurren no solamente en nuestro país, sino en otros lugares del mundo. Canciller subrogante, bueno, ¿cuál es la respuesta frente a esto? Bueno, es muy pertinente el mencionar este tema de los pasos ilegales. No es ningún misterio, ni para Ecuador, ni para Colombia, que entre Colombia y Venezuela hay muchísimos pasos ilegales, al igual que en la frontera de Ecuador y Colombia. La diferencia aquí es que nosotros tenemos un trabajo articulado. Acabamos de ver en el video que usted acaba de pasar cómo las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Defensa, está controlando esos pasos. Y ese es justamente el trabajo articulado que viene efectuando el gobierno nacional. Nosotros hemos adoptado esta medida, pero tenemos controlada la situación. Obviamente siempre van a haber personas que logren ingresar de forma ilegal, pero vuelvo y repito, esas personas no tienen futuro de momento en el Ecuador porque no podrán ser regularizadas, porque uno de los requisitos para regularizar a un ciudadano es que hayan ingresado por puntos regulares, que hayan demostrado ingresar por puntos regulares. De otra manera, ¿cómo lo vamos a hacer? No podemos hacer. No lo podemos hacer. Entonces, yo respeto mucho las declaraciones del canciller Olmes Trujillo de Colombia. Y además hay una parte de las declaraciones que es muy importante, que sí es necesario que reactivemos el proceso de Quito, que no ha estado muerto, ha estado en funcionamiento. La última reunión se realizó en Buenos Aires, pero sí estamos dispuestos a adelantar una reunión del proceso de Quito para coordinar acciones entre Colombia, Perú, Chile, que somos más o menos los países que más flujos migratorios hemos recibido de Venezuela, y nosotros estamos muy dispuestos a continuar colaborando, pero sí es necesario manifestar que la medida que ha aplicado el Ecuador es una medida responsable, no solamente con nuestra ciudadanía, sino es responsable con el ciudadano que también ingresa, porque ese ciudadano que ingresa por pasos ilegales es sujeto a todo tipo de redes, de tráfico de personas, de delincuencia organizada, en fin. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esa es una preocupación sin duda, ¿no?, para el Estado ecuatoriano, pero me imagino que usted se refiere pues a la parte de la declaración del canciller Olmes en la que dice que la única forma de parar la migración de venezolanos
pues este éxodo es mejorando las condiciones políticas de los ciudadanos en Venezuela, ¿no? Y pues ha estado difícil durante todo este tiempo poder hacer algo y tampoco es que se han dado los mecanismos idóneos. Yo quisiera hacer una reflexión respecto a esa declaración que ha hecho el canciller Holmes Trujillo respecto de la situación en Venezuela. Coincidimos plenamente con el canciller Holmes Trujillo de que esa es la razón, ese es el motivo por el cual hay ese éxodo de venezolanos y que hay que tratar de que en Venezuela se restablezca la democracia, se restablezcan las condiciones normales de vida. Pero no nos olvidemos que aunque la situación de Venezuela cambie hoy, mañana no vamos a tener una situación, digamos, una mejoría en cuanto al éxodo de venezolanos. Imagínese, son tantos años que Venezuela está atravesando esta situación, esta crisis política, social, económica, institucional, humanitaria. Es tanto tiempo. Y fíjese, si es que la situación cambiase hoy, no vamos a tener una mejoría inmediata. La situación en Venezuela va a ir mejorando poco a poco, de tal manera que los flujos migratorios, o sea, la situación que estamos viviendo, que vive Colombia, que vive Ecuador, que vive Perú, que vive Chile, es una situación que tenemos que tomar medidas y tenemos que enfrentar por el bien de nuestra población y por el bien de la población que está en una situación muy complicada, que es la población venezolana. Ya para ir cerrando esta entrevista, pues algunos datos, ¿no? La estimación que tiene el Ecuador es de que hay alrededor de 350,000 ciudadanos venezolanos viviendo ya en el país. De ellos, unos 115,000 tienen visa, es decir, para completar una regularización total faltaría regularizar a poco más de 200,000 personas. Esto pues es una meta alcanzable. ¿En cuánto tiempo ustedes ven que podrá llevarse a cabo este proceso y entregar visas a todos estos ciudadanos? ¿O qué implicaría pues tener conocimiento cabal de qué hacen y dónde están estas 350,000 personas que están ya en el país? Bueno, el proceso de regularización tiene una fecha de finalización que sería el 31 de marzo de 2020, a partir de octubre. Entre octubre y marzo se llevará a cabo este proceso de regularización. Ahora, respecto del registro de ciudadanos venezolanos que están aquí, que es además una atribución del Ministerio de Gobierno, también nos va a ayudar a tener una claridad en dónde están, qué están haciendo, cuáles son los grupos humanos, si son familias completas, si son familias que están desmembradas, en fin, vamos a tener una información valiosísima para poder implementar políticas públicas respecto de estas comunidades. ¿Implica un esfuerzo adicional del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Habrán habilitadas más oficinas? ¿Personal se incrementará? ¿Cuál es la parte logística en lo que se refiere a este tema? ¿Qué hará el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, por ejemplo, nosotros hemos ya reforzado el consulado en Caracas y los consulados en Bogotá y Lima, digamos, ya tenían un equipo humano importante, que son los puntos en donde se van a tramitar estas visas. Y ya para el proceso de regularización de las personas que ya están aquí a partir de octubre, ese es un proceso que ya se lo va a hacer en línea. Presentando los mismos tipos de documentos, es decir, pasaporte, que puede estar caducado, y el certificado de antecedentes judiciales. ¿Podemos repetir para finalizar el sitio web de la Cancillería para realizar este tipo de trámites? Sí, el sitio web es www.consuladovirtual.gov.es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Importante pues lo que se tiene que decir acerca de este tema y resaltando lo que se dijo al comienzo, ¿no? Que pues estas medidas que se toman pues como políticas de gobierno para mantener la seguridad del orden en el país no sirvan de pretexto para que otras personas los usen para generar xenofobia en el país y para dañar a otras personas que pues están en una situación difícil y que les ha costado muchísimo salir de su país, venir y empezar una vida nueva. Nosotros hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes con nuestro siguiente invitado. Quédese en Primera Impresión.